con un preámbulo, ¿sí? Lo normal es que el corazón se divide en cuatro cavidades, ¿no? Aurículas, derecha e izquierda, ventrículos derecho e izquierdo. Entonces, hay un corazón derecho y hay un corazón izquierdo. Este corazón derecho va a llegar sangre. Ya saben que todo vaso que llega y lleva sangre al corazón, todo vaso que está llegando al corazón, se llama vena. Y todo vaso que sale del corazón se llama arteria. Entonces, acá están llegando las venas al corazón derecho. ¿Qué venas son? Las cavas. Las cavas. Tanto la cava inferior, que va a venir, va a traer todo lo que corresponde a la parte prácticamente inferior, parte del abdomen, parte del tórax, y la cava superior, que está trayendo de lo que es la cabeza, cuello y parte de los miembros superiores, ¿sí? Entonces, esta sangre que está llegando al corazón derecho eh, va a traer sangre poco oxigenada, ¿ya? ¿Y por qué? ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de lo que se ha utilizado en las células, ¿no? En la célula, los vasos a nivel capilar, la célula ha cogido de las arteriolas oxígeno, bueno, obviamente nutrientes, y para nosotros lo que vamos a hablar, va le entregado a las vénulas, a través de los capilares, eh, CO2 y desechos. Vamos a enfocarnos solamente en oxígeno y en CO2, ¿ya? Entonces, la célula está recogiendo el oxígeno y le está dando el CO2. ¿Para qué? Bueno, para que esto vaya a través de la circulación, ¿sí? Una circulación mayor, llega al zona del corazón derecho y llega sangre poco oxigenada. Va a pasar a la aurícula derecha, va a irse a la válvula tricúspide, va a irse al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a pasar por la válvula pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia la vena, porque está saliendo. A la vena pulmonar. ¿Para irse a dónde? A la división de la arteria pulmonar derecha e izquierda. ¿Para qué? Para poder ir a los pulmones a oxigenarse, ¿no? Entonces, a nivel, este es el alveolo y este es el vaso que está llegando, bueno, la sangre que está llegando a través de esa arteria pulmonar, entonces va a dar el CO2 al alveolo, a los pulmones, y a través de va a pasar la barrera alveolo capilar para darle el oxígeno a esta sangre que era poco oxigenada. Una vez que está en los pulmones, se vuelve rica en oxígeno, ¿sí? O más oxigenada. Y esto va a irse al corazón izquierdo. El corazón izquierdo va a ir a la aurícula derecha a través de las venas. Como está llegando sangre, son venas pulmonares. Perdón, izquierda, a la aurícula izquierda. Y de esta aurícula izquierda va a pasar por la válvula mitral, va a irse al ventrículo izquierdo, y ese ventrículo izquierdo se va a ir a través de la válvula aórtica hacia la aorta. Como sale, es una arteria, la arteria aorta que va a a irse a todos los vasos, perdón, a todas las células. ¿Para qué? Para otra vez eh, entrar en el sistema metabólico de cada célula, ¿no? ¿Y qué va a darle? Va a darle a la célula oxígeno y esta célula le va a dar CO2 para repetirse nuevamente el ciclo. Entonces vemos dos cosas. Uno, que hay una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. ¿Sí? Dos, que en el lado derecho del corazón maneja sangre poco oxigenada y va a manejar bajas presiones. Acepta altos volúmenes, pero bajas presiones. En el ventrículo izquierdo maneja presiones sobre todo. El lado del corazón izquierdo maneja presiones. ¿Sí? Bueno, ese es el preámbulo que necesitamos saber. Entonces, mi pregunta, chicos, es, ¿esta arteria pulmonar va a irrigar, escuchen bien la palabra, va a irrigar, va a alimentar a los pulmones, sí o no? ¿Entendieron la pregunta? Este vaso que está saliendo del corazón derecho, es decir,
a través de la arteria pulmonar, obviamente va a ir a los pulmones, va a ir a irrigar, a alimentar a los pulmones, ¿sí o no? No, doctor. No, porque en un momento he dicho que va a alimentar los pulmones. He dicho que solamente a través de esta arteria pulmonar, que se divide en dos, derecha e izquierda, va a haber separación de estas y va a llegar a la microvasculatura pulmonar para unirse o pegarse al alveolo. Y acá es donde va a haber intercambio gaseoso, nada más, ¿sí? No hay otra cosa. Entonces, ¿cuáles son los vasos que irrigan al pulmón? Las bronquiales. Muy bien, son las arterias bronquiales. Esos son ramas, por si acaso, de la aorta, ¿ya? Ramas de la aorta. Entonces, es así lo que tienen que ver. ¿Y por qué les digo eso? Porque a veces se confunden y hay unas pequeñas eh, alteraciones y cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? Bueno, es obstrucción de la arteria pulmonar, puede ser principal o una de sus ramas, la derecha o izquierda, o alguna de sus ramas menores, pero es una obstrucción de parte de ese vaso, ¿no? De esa arteria. Si es tromboembolismo pulmonar, es por un trombo, generalmente está originado, fue embolizado, en otra parte del cuerpo. ¿Y qué otra parte del cuerpo es lo más frecuente que genere, que se forme esos trombos? ¿Dónde? Un factor de riesgo es que tenga trombosis venosa profunda. Es decir, que esa alteración se forme en miembros inferiores. Es lo frecuente. El trombo se forma en miembros inferiores y a través de los vasos va a llegar a través de la cava inferior, va a ir, son vasos grandes, ¿no? Va a irse hacia la aurícula derecha, va a pasar la válvula tricúspide, va a irse al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y de esta va a irse a esto. ¿Y acá qué hay? Acá están los microcirculación. Entonces va a haber una obstrucción de una de estas ramas de la arteria pulmonar y va a impedir. ¿Qué va a impedir, chicos? ¿Qué va a impedir? Si esto está obstruyendo, ¿va a impedir qué? Intercambio Acá hay gaseoso. sí, va a impedir un intercambio de gases. Es decir, a este sangre que debe haber salido después del paso por el alveolo, debe haber salido rica en oxígeno, es como si no llega sangre, ¿no? Esta parte no está diciendo, el alveolo del pulmón está normal, está sano, está con rico en oxígeno, quiere entregarle, pero como hay una obstrucción, no le va a entregar ese oxígeno. Y este queda así. Ok. Entonces, es una obstrucción. Ya hemos visto que esto es frecuente en hombres. Dentro de la epidemiología, lo más frecuente entre hombres y mujeres se presenta en hombres. Generalmente esto se presenta arriba de los 70, 75 años, ¿no? Se dice que más o menos a partir de esa edad, el evento de presentar un TEP, que es el nombre como se conoce, o también llamada embolia pulmonar, ocurre uno de cada 200. ¿Y implica riesgo? ¿Riesgo de qué? De una muerte súbita. ¿Y esto cómo se origina? ¿Por qué ocurre? Bueno, hay una etiopatogenia y una fisiopatología. Y eso se explica a través de la triada de Virchow. ¿Qué es la triada de Virchow? Dice que para que se forme un cuadro de trombosis, tiene que haber uno o alguna alteración de uno o más de esta triada, de estos cambios. Una injuria o una lesión endotelial, tiene que haber un estado de hipercoagulabilidad y o un estado de flujo sanguíneo anormal, o también llamado éstasis. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, si hay una injuria o una lesión vascular, ¿cómo puede ser esta? A través de un traumatismo, ¿no? Una punción venosa, puede ser un producto químico que esté irritando esto, alguna valvulopatía, alguna valvuloplastía, una aterosclerosis, o puede estar presentado una sonda. Estados de hipercoagulabilidad. Ah, bueno, pues puede ser un paciente que tiene una septicemia, puede ser una neoplasia, puede estar en el contexto de un embarazo o un periparto, ¿sí?
un paciente que esté consumiendo anticonceptivos orales, traumatismo en cara inferior, sobre todo un traumatismo a nivel importante que impida, ¿sí? O que sea un estado procoagulante, un estados inflamatorios, como puede ser una enteropatía, síndrome nefrótico, ya hemos dicho una septicemia y una trombofilia. Pero también puede ser por una éstasis o un flujo anormal, como es en el caso de una arritmia, que es la fibrilación auricular. También puede haber una disfunción del ventrículo izquierdo, una zona que el corazón que nos está moviendo. Un paciente que le impide hacer su actividad normal y está inmóvil, ¿no? O tiene una parálisis. Un paciente que sufre de insuficiencia venosa o varices, ¿no? O puede ser por alguna obstrucción venosa, ya por un tumor, por la obesidad o por el mismo embarazo. Entonces, nuevamente recalcando, este vaso, esta microvasculatura que es a nivel del pulmón, va a impedir a través de, esta obstrucción, este flujo, va a impedir el intercambio. Entonces, lo normal que era que en el alveolo entregue el CO2, perdón, el oxígeno y recepcione el CO2, va a ser que en esta zona es como un espacio muerto. ¿Muerto por qué? No porque el alveolo esté mal, sino porque no está funcionando, no está pasando, entre comillas, sangre, porque se obstruyó. Y esto termina siendo una zona muerta, a pesar de que está el alveolo, el parénquima pulmonar indemne, en la práctica funciona como si no hubiera pulmón, ¿no? Al menos esta parte que ha sido obstruida, ¿no? Entonces acá dice, por ejemplo, el espacio muerto es mayor cuando mayor sea el calibre del vaso. Eso tiene lógica, ¿no? Si el vaso va a ser importante, va a haber mayor compromiso de espacio muerto. Si el vaso es menor, va a haber menor compromiso. ¿Hasta ahí todo? ¿Me siguen? Sí, doctor. Ok. Entonces, hemos dicho que ese trombo no se formó en el corazón, se formó ¿en dónde lo más frecuente? En En miembros inferiores, pierna. miembros inferiores. La persona que está. Entonces, acá es donde ocurre que es lo más frecuente, en miembros inferiores. ¿Dónde es más grave? Bueno, es que sea, obviamente, mientras más distal, hay más válvulas. En la parte venosa hay válvulas, ¿sí? La sangre de la parte venosa va de abajo hacia arriba. Entonces, esto es lo que va a condicionar la gravedad. Mientras más alto, va a ser más grave, entre comillas. Porque hay menos válvulas, menos filtros, entre comillas. ¿Sí? Ahora, este vaso o ese trombo que se formó por alguna alteración de la triada de Virchow hace que llegue al corazón derecho y del corazón derecho vaya a la arteria pulmonar o a alguna de sus ramas y este es donde ocurre. ¿Y qué es lo que ocurre? Acá lo mencionaran como una obstrucción y de manera histológica hicieron estudios y vieron que había una, entre comillas, ¿no? A nivel histológico, como si hubiese un infarto pulmonar. Pero hemos dicho que no existe tal infarto porque este vaso no está irrigando a ese pulmón. Pero los cambios que vamos a explicar ahora se ven histológicamente como si fuese un infarto. ¿Sí? Entonces, lo normal en una vasculatura normal es que el flujo pase normal. Si hay una obstrucción de esta, pues va a haber zona muerta, un espacio muerto. Pero a este vaso, hasta antes de la obstrucción, la sangre sigue llegando. Entonces, ¿qué? Hay un aumento de la presión. Y esto va a traer consecuencias, dos consecuencias. Uno, que en esta zona aumenta la presión y que en esta zona no va a ir sangre, pero va a haber otros vasos que sí van a direccionarlo. Entonces, va a haber un mayor flujo en esa zona. Pero esto sigue creciendo, ¿no? Entonces, como esta presión sigue aumentando cada vez más, va a dilatar al otro vaso que entre comillas está funcionando bien. ¿Y cómo ocurre eso? Ah, bueno, ya hemos dicho que se forma el trombo en miembros inferiores, llega al corazón derecho y de ahí se van los pulmones y va a producir una obstrucción.
va a producir un infarto, infarto entre comillas. Lo normal es que esta arteria que va a estar en contacto con el alveolo, de manera normal, hay comunicación, hay anastomosis con el vaso que en realidad sí está irrigando a ese pulmón. Ya habíamos dicho que era la arteria bronquial. En este caso representa esta, ¿no? Sí hay anastomosis, pero es una anastomosis que en la práctica, cuando una persona es normal, no hay ninguna enfermedad, es algo virtual. No hay, asiste la anastomosis, pero no es real, no está comunicado físicamente, no es funcional. Y cuando ocurre el tromboembolismo pulmonar, este vaso que se obstruye, este anastomosis sí se vuelve real. Entonces, acá a esta arteria le estaba llegando sangre de qué corazón, de qué parte del corazón, Derecho. derecho. ¿Y qué dije del corazón derecho? ¿Qué maneja? ¿Presión o volumen? Corazón Volumen. derecho maneja volumen, no maneja presiones. ¿Y el corazón izquierdo qué maneja? Presiones. Presiones. ¿Qué les dije que esta arteria bronquial de dónde es? ¿Rama de qué? De la aorta. De la aorta. ¿Y la aorta de dónde sale? Del corazón izquierdo. Entonces, esta anastomosis que inicialmente en un corazón sano no era real, se volvió real. Eh, y este vaso bronquial que viene del corazón izquierdo va a llevar a esta zona de la comunicación del alveolo con el vaso capilar pulmonar. Pero está llegando con mayor presión. ¿Por qué? Porque está viniendo del ventrículo izquierdo. Y esta presión, acuérdense de cuando uno maneja, eh, un vaso, hay presiones. Dentro hay presión oncótica y otra presión que es hidrostática. ¿Sí? La oncótica, sobre todo por presiones y de proteínas, mientras que la presión hidrostática es básicamente a nivel de zona hacia donde está la mayor presión, es algo físico. ¿Sí? En este caso, como está ocurriendo una alteración y está aumentando la mayor presión dentro de esta, por presión hidrostática, va a haber una extravasación. Y esa inflamación en esa zona del pulmón va a ver los cambios que hemos mencionado, que se van a comportar histológicamente como un infarto. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ok. Y esto va a traer consecuencias. Una consecuencia es que el paciente va a presentar disnea. Disnea por dos motivos. Uno es que a ese vaso que no está irrigando, que no le está habiendo un cambio, no le está entregando oxígeno, en la práctica termina siendo como si tuviese menos pulmón. ¿Por qué, doctor? Si el pulmón está bien, pero a este vaso, como hay una obstrucción, no le está funcionando, de nada le sirve que tenga este alveolo funcionante, si es que al final no llega el oxígeno, perdón, en este caso la sangre, ¿no? Para poder entregar el oxígeno. Entonces, hay menos pulmón en la práctica. Pero no solamente es eso, sino que esta extravasación de la sangre que está viviendo en esta zona hace que haya mayor inflamación en esta zona y va a producir una extravasación por presión hidrostática que va a formarse, entre comillas, de líquido que va a irse al intersticio y o al alveolo, más que nada al alveolo. Entonces, son en la práctica por ambas zonas, ambas formas, se produce la disnea. El dolor de pecho, bueno, el dolor de pecho es básicamente algo parecido, ¿no? Por esta extravasación que está ocurriendo, que va a comportarse como si fuese un infarto, un dolor. Sobre todo es un dolor a la inspiración a veces, ¿no?
Esta disnea tiene una característica, generalmente se formó en el vaso y se fue a través de las cavas, llegó al corazón derecho, de ahí al ventrículo, perdón, a la arteria pulmonar y se obstruyó. O sea, estaba normal el paciente respirando bien, estaba respirando bien, respirando bien, llegó y ¡pum! Y le falta el aire. Entonces, una disnea súbita. Dentro de causas de disnea súbita, ¿cuáles son? Tienes que pensar en tres cosas importantes, ¿no? Uno, el TEP. Otro, un infarto. Otro, que te esté haciendo un neumotórax. ¿Sí? Esas son las tres causas de disnea que tienes que pensar lo más rápido. Disnea súbita. Está normal y ¡pum! Sí, ok. Entonces, la hemoptisis, bueno, a veces la hemoptisis ocurre por ruptura de estos vasos y también de la extravasación, ¿no? De ruptura de algunos vasos bronquiales o de la misma extravasación que está ocurriendo, entre comillas, ese posible infarto. Ok, entonces ya razonando, estábamos acá y hemos dicho, imaginemos que acá sea la obstrucción, pero la sangre sigue llegando, ¿no? Sigue llegando del ventrículo derecho. Entonces se va acumulando sangre. Obviamente se va a ir hacia esta zona y se va, ¿a qué? Acumulando. Va acumulando y va a haber sangre que va a estar en esta zona, porque la sangre sigue llegando a través de las cavas. Entonces, como la presión está aumentando, hemos dicho que el ventrículo derecho maneja presiones. No. No maneja No. presiones. Entonces, va a ser, como aumenta cada vez más la presión, este ventrículo derecho que estaba funcionando bien, empieza a funcionar de manera no adecuada. Va a haber una disfunción del ventrículo derecho. Puede haber dilatación de zonas, en este caso del ventrículo derecho y otras cosas más, que ahora lo vamos a ver. Entonces, este es un ciclo que ocurre poco a poco. ¿Cómo es? Hay una poscarga, o sea, la presión de este ventrículo está aumentando. Hay una dilatación del ventrículo derecho. Hay una insuficiencia de la válvula tricúspide. Hay un aumento, porque estamos diciendo que la sangre sigue llegando, o sea, la presión de las paredes del ventrículo derecho están aumentando. Y hay una activación de una cascada neurohormonal. Va a producir inflamación. Este corazón derecho, como quiere seguir funcionando bien, va a requerir una mayor demanda de oxígeno, o sea, va a trabajar más para seguir funcionando bien. Ya sabemos que hay un cortocircuito auriculoventricular intrapulmonar. Y esto va a traer como consecuencia que va a haber zonas del ventrículo derecho que van a sufrir, que van a producir una isquemia y una lesión hipóxica. ¿Qué más ocurre? Este corazón derecho que estaba funcionando bien va a disminuir, no va a contraerse de manera adecuada, o sea, va a haber una disminución de la contractilidad. Para que se mueva bien el lado derecho, izquierdo, para que se mueva bien el lado izquierdo, ¿qué es necesario? Que el lado derecho funcione. Si no le está llegando sangre al lado de la sangre del lado derecho por la obstrucción, este lado izquierdo va a sufrir. Y este lado izquierdo va a tener consecuencias. ¿Qué? Va a disminuir una precarga del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque no le está dando sangre del lado derecho. Obviamente el gasto cardíaco del ventrículo derecho también no está funcionando bien. Y el gasto cardíaco en general, sobre todo ya hablan del izquierdo, va a disminuirse. Como no hay sangre que esté yendo al lado izquierdo, obviamente esto tiene que ver con la severidad, ¿no? Una cosa es que sea un vasito pequeño y otra cosa es que sea un vaso grande. Va a traer una disminución de la presión sistémica, o sea, de la presión. Y esto va a haber una disminución de la perfusión coronaria del ventrículo derecho. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Un suministro disminuido al ventrículo derecho. ¿Y eso qué trae? Esto está desencadenando es a través de, el paciente puede entrar en un shock. Shock porque ya tiene hipotensión. Shock no solamente es hipotensión con zonas de hipoperfusión. Ya vemos zonas que están poco perfundidas. Entonces ya sería un shock. Pero no es cualquier shock, es un shock obstructivo. Entonces, el TEP produce un shock obstructivo. Y esto, obviamente, dependiendo del vaso, la severidad,
a producir una muerte. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, hay factores de riesgo que son más susceptibles a desarrollar este tromboembolismo pulmonar que otros. ¿Y cómo es eso, doctor? Bueno, acá está. Factor de riesgo alto. Se han hecho estudios y el factor de riesgo con un OR, un odds ratio alto, ¿de qué? De llevar a un TEP, a una tromboembolia pulmonar. Bueno, que tenga obviamente fractura de miembro inferior, que esté hospitalizado, sea por insuficiencia cardíaca, fibrilación o flúter, ¿sí? 3 meses previos, hospitalizado, ¿ah? Reemplazo de cadera, cirugías mayores de cadera o de rodilla, un traumatismo importante, un infarto de miocardio en los últimos 3 meses previos, una embolia venosa previa, ¿sí? O sea, una trombosis venosa profunda que haya tenido ya antes ese antecedente, y una lesión en médula espinal. Un factor de riesgo medio o moderado que te lleve a esto, bueno, un otro radio de 2 a 9, los que están viendo acá, es una cirugía de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusión de sangre, vías venosas centrales, catéteres o electrodos intravenosos, a un paciente oncológico que está en quimioterapia, una insuficiencia congestiva o respiratoria, puede ser agentes estimuladores de eritropoiesis, un paciente que está con un reemplazo hormonal, ¿sí? Una fertilización in vitro, porque le dan también hormonas, anticonceptivos orales, un paciente que está en puerperio, un paciente con una infección, específicamente asociada a una neumonía, tracto urinario o un paciente con VIH, una enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer, ¿no? Sobre todo si está en una enfermedad metastásica, o los cánceres más susceptibles de producir un TEP, es el pulmón, el de mama, el de páncreas. Un paciente que ha tenido un evento cerebrovascular, ¿no? Y que le ha llevado a que pueda movilizarse. Una trombosis venosa pero superficial, ¿no? O una trombofilia. Y otro que tenga un factor de riesgo bajo para TEP, el paciente que está en reposo en cama, paciente diabético, un hipertenso, alguien que no está, tiene una inmovilidad, puede ser un viaje largo, ¿cuánto, no? 10, más de 10, 12 horas sin poder movilizarse, ¿no? Un aumento de la edad, una cirugía laparoscópica, una obesidad, un embarazo y paciente que sufre de varices. Eso es en cuanto a los factores de riesgo de que te dé un TEP. Pero nosotros, alguien que viene con una clínica, va a ser una clínica generalmente puede ir, si el vaso es menor, puede ser asintomático y puede encontrarse, por algún motivo se le hace algún estudio y se puede encontrar que haya hecho un TEP, un TEPcito, entre comillas, ¿no? Pero también puede ser que presente síntomas. Ok, entonces, ¿yo cuándo voy a pensar eso? Primero, vamos a la clínica. El paciente presenta disnea. Entonces, ¿cuál es lo más frecuente? La presentación clínica, obviamente que depende, ¿no? Tiene su truquito. O sea, lo normal es que no haya síntomas. Y si siente síntomas, ¿va a ser cuál? Lo más frecuente, la disnea. También puede haber dolor torácico, puede haber tos, puede haber síncope, ¿no? Eh, puede haber fiebre, hemoptisis, puede haber inestabilidad hemodinámica o signos de trombosis venosa profunda, o sea, de una pierna bien hinchadita, ¿sí? Pero la disnea, ¿qué les dije? Que sobre todo, ¿cómo es la disnea? Es una disnea Súbita. súbita. Tiene que pensar con disnea súbita. Ok. Entonces, alguien que viene así, tenemos que aplicar un score. Está el score de Ginebra, o en este caso el score de Wells, ¿no? Wells o Ginebra están casi por ahí. Y vamos a lo más frecuente, mire. ¿Qué le está dando bastante peso en la versión original? ¿Quién tiene valores altos en esta zona? De todos estos números, 3. El valor más alto es 5, ¿no? ¿Qué te dice en este caso? Te habla de la frecuencia cardíaca, que tenga más de 95. Entonces, lo más frecuente es que
y que te va a hacer pensar es que el paciente viene con ¿qué? Con una taquicardia. Es una taquicardia sinusal, ¿sí? Ese es el que te da más valor. Después, ¿cuál es el que viene? El segundo riesgo importante, o valor, ¿no? Para pensar en que el paciente probablemente tenga antera. Esta es una escala para pensar es una escala pretest, una escala, un paciente que viene con síntomas de disnea súbita, yo le digo, a ver, ¿este paciente tendrá TEP o no tendrá TEP? Para eso aplico el Wells o el Ginebra, o Geneva, ¿sí? Entonces, apréndese lo más importante, que tenga taquicardia, y sobre todo que tenga ya diagnósticos de una trombosis venosa profunda, obviamente de miembros inferiores, ¿sí? O un dolor. Eso es lo más importante. De ahí los otros, bueno, son menos específicos, pero es lo que quiero que se acuerden, ¿sí? Tanto para el Geneva como el Wells, lo primero, una frecuencia cardíaca alta. Obviamente puede tener una frecuencia respiratoria alta, ¿no? ¿Hasta ahí preguntas? El de Wells, hay varias formas de clasificarlo. Una forma de clasificarlo es si tiene una probabilidad, así como ponen acá, ¿no? Una probabilidad, si se hace sumas, y si es que tiene una probabilidad baja, puede ser intermedia o alta. O otra forma es poner dos valores nomás, si es baja o alta, con escalas modificadas, ¿no? Entonces, basta con que tenga más de 4 en Wells, la modificada, te habla de un alto riesgo. Y si es menos de 4, un bajo riesgo. ¿De qué? De TEP. Esa es probabilidad pretest. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí, chicos? Sí, doctor. Ok. Sí, Y si se doctor. dan cuenta, los factores de riesgo son los mismos, ¿no? Cirugía, cualquier cosa que te lleve a un riesgo, ¿no? Ok. Sí, doctor. Entonces, vamos yendo ya a la clínica. Hemos dicho que lo más frecuente es que sea una disnea. Es lo más frecuente. Pero es súbita. Otro, lo más frecuente, que presente ¿qué? Una Taquicardia. taquicardia. Esa es una cosa es la clínica y otra cosa es la evaluación física, ¿no? Pero, ¿qué taquicardia es? ¿Una taquicardia? Sinusal. Sinusal. Ya, ok. Está, raro. Bueno, entonces, ¿cómo planteo el paciente? El paciente me viene con una disnea súbita, entonces veo, tiene taquicardia, le hago un score, no importa cuál sea, el Wells o el Ginebra, entonces tengo dos valores, no importa el score, en este caso vamos a poner el score de Wells, a ver, dos valores, alto o bajo, alto riesgo o bajo riesgo. Si el paciente tiene bajo riesgo, o sea, yo creo que no cumple los criterios, o tiene pocos criterios, a este paciente que tiene poca probabilidad, este me va a ayudar, a este paciente de bajo riesgo le voy a pedir dímero D. ¿Y qué me va a ayudar del dímero D? ¿Que salga positivo o negativo? Tengo dos opciones, o sale positivo o negativo. ¿Qué creen que me ayude? ¿Qué es el dímero D? Es un producto de la degradación de la fibrinólisis. ¿Y eso ocurre de manera natural? Claro que sí. Nosotros siempre, entre comillas, estamos en formación de formar trombos y por nuestro propio cuerpo, nuestro propio organismo, entre comillas, lo degrada. Entonces, esta degradación siempre hay de manera frecuente. Entonces, existe la posibilidad de que salga positivo por cualquier persona, pues si es algo normal. Entonces, a los que tienen baja probabilidad y el dímero D le pido, a ellos. ¿Por qué? Porque si me sale negativo,
descarto la posibilidad de que tenga TEP. ¿Sí? Entonces, dímelo de quién pido, ¿a los de alta probabilidad o a los de bajo? A los de Baja probabilidad. baja probabilidad. ¿Y qué me ayuda? ¿Que salga positivo o que salga negativo? Positivo. No, negativo. Es dicho, me ayuda Ah, no, a negativo. que salga negativo. Porque si sale negativo, digo, no tiene TEP. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Sí. Ok. Doctor, ¿y si sale positivo? O sea, es baja probabilidad. ¿Y sale positivo? Ah, bueno. Si sale positivo, voy a pedir el, el diagnóstico, el gol estándar, ¿no? El estudio gol estándar, que es una angiotomografía. ¿Sí? Entonces, que salga positivo a los que tienen bajo riesgo, yo no puedo decir tiene TEP, no. Tengo que pedir el gol estándar. Y entonces, razonando, los que tienen alta probabilidad, ¿qué le voy a pedir? Razonando. Les voy a pedir Dímelo angiotem. No, angiotem, no. ¿Qué significa gol estándar? Significa que con este hago el diagnóstico, que es lo que requiero, es mi patrón de oro, ¿sí? Angio. Entonces, si es alta probabilidad, angiotem. Si es baja probabilidad, le pido primero, como yo creo que no es, porque es baja probabilidad, pido dímero D. Sale negativo, descarto el TEP, busco otra causa. Si es positivo, pido angiotem, el gol estándar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Ok. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, puedo pedir gases arteriales, le pido un AGA. Entonces el paciente, en el pH, puedo tener una acidosis, perdón, una alcalemia. Como el paciente tiene una disnea, empieza a hiperventilar. ¿Por qué? Porque no hay una buena oxigenación, hay una hipoxemia. Como el paciente está hiperventilando, el CO2, voy a barrer CO2, o sea, baja el PCO2, me va a producir una alcalosis respiratoria. El bicarbonato puede estar aún dentro de lo normal. El PAFI me va a decir que hay un trastorno de oxigenación. El gradiente alveolo arterial elevado va a estar, me va a decir que hay un problema pulmonar. Puede haber saturación menor de 90%. Todo esto es ¿por qué? Por la obstrucción del vaso arterial. La placa, radiografía, me ayuda para descartar otras causas. Les recuerdo, ¿cuál dije que era el diagnóstico ideal con el cual le digo el diagnóstico? ¿El gol estándar que dije? La Angiotem. Angiotem pulmonar. El dímero D, ¿me hace diagnóstico, sí o no? No, suerte. No. El dímero D, más bien me descarta. Si es que es bajo probabilidad, me descarta. O sea, necesito que salga negativo. ¿Sí? Negativo debe salir al paciente que le aplico el Wells o el Ginebra, me sale esta pretest baja probabilidad, porque no tiene taquicardia, por ejemplo, le pido dímero D, ¿me sale negativo? Digo, no tiene. Si sale positivo, angiotem. Y si el paciente es altamente probable con estas escalas de que sea un TEP, a este no lo voy a pedir el dímero, porque el dímero no me sirve para nada, me sirve solamente para descartar. A este le pido el angiotem. En los gases arteriales, el AGA, ¿me sirve para hacer diagnóstico? No, solamente me sirve para ver cómo está el paciente, pero no me hace hacer diagnóstico. Radiografía. La radiografía, lo normal es que salga una radiografía normal. Lo frecuente en el TEP es que me salga una radiografía normal. Es lo más frecuente, También le pido, ¿para qué? Si me sale normal, pues por ahí puede ser que es una disnea súbita. ¿Qué tal si ha hecho un neumotórax? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pido radiografía, doctor? Bueno, puede ser que vea unos
unas imágenes, unos patrones que son típicos, pero no son frecuentes y no hacen un diagnóstico patognomónico, como es el signo de Westermann, la joroba de Hampton y el signo de Fleischner. ¿Qué son esos, doctor? Bueno, Westermann es el pulmón oligoémico, es decir, lo normal, no sé si han visto los pulmones en una placa, lo normal es que haya vasitos, entre comillas, ¿no? Es lo normal, que se ve así, porque es sangre que está llegando a través de las ramas de la arteria pulmonar. Mientras que el signo de Westermann significa que hay una zona que no se ve, que no hay, está completamente negro, ¿sí? Está completamente negro, que es lo que estoy pintando como rojo. Entonces, hay zonas oligoémicas, o sea, como si estuviese completamente negrito. Y es porque no está llegando esos vasos. Estos vasos no está llegando. ¿Y por qué? Porque ha producido un TEP. No está llegando a esta zona. Los vasos, en vez de llegar a esta zona, no llegaron. ¿Entienden? Es una imagen negrita. No es frecuente que se vea, es poco frecuente, es raro. ¿Qué más puede verse? Por ejemplo, acá. ¿Lo ven, chicos? ¿Ven el Sí, pulmón doctor. derecho? El pulmón derecho acá, ¿cómo lo ven? ¿De qué color? Negrito, ¿no? En comparación al lado izquierdo. ¿Acá lo ven? Sí, doctor. Completamente negrito. Sí, Es doctor. porque no está llegando. Miren, acá miren, les voy a enseñar. Acá hay como unos blanquitos que son los vasitos que están llegando. ¿Lo ven acá? Sí. Es lo normal. Ya. En este no está llegando, en esta zona es completamente al lado, en este caso, viendo ustedes la pantalla, viendo al paciente el pulmón derecho del paciente, es completamente negrito. Es porque no se está dibujando esos vasos. ¿Por qué? Porque hasta acá no me llegó, acá es la obstrucción, probablemente un vaso importante, ¿no? Un vaso importante, ¿sí? Ese es signo de Westermann. La joroba de Hampton, es básicamente zonas de atelectasia cercanos a nivel diafragmático. En este caso, es esto es la joroba de Hampton, porque producen atelectasias. ¿Es frecuente eso? No. ¿Es patognomónico? O sea, si yo te encuentro eso, ¿es TEP? No. Ni este tampoco, en el Westermann tampoco, esto hace el diagnóstico de TEP. Pero sí son típicos. El de signo de Fleischner, bueno, Fleischner es como que si hay un vaso que está obstruido, entonces lo normal es que se vea así, entre comillas, pero en este caso, el vaso, una parte, hay como una obstrucción, como que no continúa, y es porque ahí se produjo el stop. ¿Sí? Y acá lo estamos viendo en la tomografía, miren, acá ves, lo blanquito es la angiotem, este es la angiotem, estos son los vasos pulmonares. Pero acá ven, mira, uno que es, hay un stop. ¿Lo ven en una zona? Está claro, ¿no? Un ratito. Acá. Esta es la zona. Este es lo normal, que este es a nivel de los vasos, debe verse así, todo blanquito. Pero acá hay un stop. Y este es el trombo que se ha quedado ahí. Entonces, lo que nosotros vemos es en la placa es esto. Esto. Como si hubiera un stop de ese vaso. No es frecuente también. En electrocardiograma. Entonces, en electrocardiograma, una cosa es que sea lo más típico, común, perdón, lo común o lo más frecuente, otra cosa es lo típico y otra cosa es el patognomónico, ¿ya? Patognomónico significa que si yo tengo eso, tiene la enfermedad. Y acá en TEP, en el electro, no hay patognomónico. En el electro, lo más típico que lo más común que va a ser, que encontremos ¿qué? Lo común, que va a haber una taquicardia sinusal. Sinusal. Sí. Ahora, lo típico no significa que si tiene esa enfermedad, en este caso TEP. No. Ahora vamos a ver lo típico, ¿ya? Lo típico es para así como que si lo vemos, pensamos, pero no podemos decir que tiene. Entonces, en electro, ¿qué vamos a ver?
podemos ver varias cosas, ¿no? Uno es la imagen de bloqueo de rama derecha o un bloqueo de rama derecha. Este paciente sí tiene eso, un bloqueo de rama derecha. ¿Por qué? Porque tiene la forma en B1 o B2, en B1 o B2, la siguiente, la R, S, R', R, S, R'. Y acá están, ¿no? Lo vemos en B1 en B2. Puede estar el eje movido hacia el lado derecho. Y este paciente sí tiene el eje en el lado derecho. Está en, a ver, 60 más 90, 150. Este tiene el eje en 150 grados. Y lo otro que quiero enseñar es este famoso patrón, el de Mac&Y, o también llamado el S1, Q3, T3. ¿Cómo es eso? Es que en este S1, en la derivada 1, vamos a ver una S profunda. Esta es la S. Q3, Q, que vamos a ver una Q en derivada 3. Y T3, que la onda T en esa derivada 3 también es negativa. Nuevamente, lo normal es este electro y este es lo anormal del TEP, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que en derivada 1 vamos a ver, miren, la S. Puede ser que no haya S o, en este caso, hablo de lo normal. Lo normal puede ser que no haya, y no hay, ¿no? En este ejemplo. En cambio, en este hay una S profunda. En derivada 3, que la onda T, miren, es negativa. Este es lo normal, por si acaso, y este es el TEP. Y haya Q. Acá no hay, miren, acá no hay Q. No hay Q. ¿La ven, chicos? Entonces, ese es el patrón típico. S1, Q3, T3. ¿Sí? Es típico, pero no es patrón armónico. O sea, no es que digo, yo tengo eso, no es así. Pero es el típico, el que preguntan a veces, ¿no? En el anterior electro, ¿tiene el patrón o no? A ver, tiene, ustedes mismos, ¿tiene S? Sí, doctor. Sí, tiene S. El S1, el Q en 3, ¿tiene o no? No, ¿no? ¿La ven? No tiene. No, no ¿A qué tiene. llamamos Q? Q es todo onda negativa antes de una positiva. Este es lo positivo. Antes debe haber uno negativo. No tiene, pues. No tiene Q. T3. ¿Qué significa T3? Que en derivada 3 la T es negativa. Y sí tiene, ¿no? Para que cumpla eso, el patrón de S1 tiene que cumplir los 3, ¿ya? El ecocardiograma. Bueno, en el ecocardiograma vamos a poder ver varias cosas. Vamos a ver la disfunción, lo que está sufriendo ese ventrículo derecho o ese corazón derecho. Bueno, ¿qué podemos ver? Bueno, uno, como se está quedando zonas de sangre y mayor presión, podemos ver un alargamiento, o sea, entre comillas, una dilatación, un agrandamiento de este ventrículo derecho. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que lo normal es que el ventrículo, visualmente, el ventrículo izquierdo sea más grande en ancho que el derecho, es lo normal. Pero en este está ocurriendo lo contrario, el ventrículo derecho es más grande que el ventrículo izquierdo. Bueno, esto nos dice que hay un aumento de presiones. Y el signo de McConnell significa que en esta zona se está contrayendo más rápido, más fuerte, más como con mayor intensidad versus la zona inferior, ¿no? Esta es la pared libre del BD. Esto se contrae con más intensidad. De ahí también el signo de 60-60, que ustedes no me dicen tener. El gradiente de tricuspidio menos de 60. El notch puede estar presente. Puede haber, ¿cómo se llama? Puede verse, incluso el trombo que estaba a nivel de la pulmonar, puede verse antes, ¿no? En la aurícula derecha, en el ventrículo derecho. Pueden estar ahí moviendo, jugando. Como hay aumento del ventrículo derecho, también vamos a ver que este ventrículo derecho, lo normal es que se ve así, el ventrículo derecho,
perdón, este es el izquierdo y este es el ventrículo derecho, es así. BI y este es el BD. Miren, lo que debió haberse visto así, ¿cómo lo estamos viendo? Nosotros estamos viendo que está de esta forma. Ese septum está aplanado porque este BD tiene mayor presión. Lo ha empujado al septum. ¿Lo ven, no? Está claro. Y puede ser que haya un colapso del ventrículo, de la vena cava inferior, como hay presiones, ¿no? Del ventrículo derecho, aurícula derecha, sigue viniendo sangre y esto sigue aumentando, entonces se dilata esta zona, ¿no? De la vena cava inferior. Y ya vemos disfunción del BD, es a través de un TAPSE bajo o de la S' disminuida, ¿no? ¿Cuál es la imagen o el estudio gold estándar para hacer el diagnóstico de angiotem, perdón, de tromboembolismo pulmonar? Es angiotem. 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 ¿A quién le vamos a pedir angiotem? En los que tienen una alta Alta probabilidad. probabilidad. O los que tienen baja probabilidad, ¿a quiénes les pediría? Siempre y cuando Baja su dímero probabilidad. de Sale positivo. siempre, exactamente, mira, a los que tienen alta probabilidad, a todos les pido. A los que tienen baja probabilidad, le voy a pedir, pero siempre y cuando su dímero D haya salido positivo. A ellos les pido. El dímero D no me sirve para hacer diagnóstico, nuevamente lo repito, sirve para hacer ¿qué? Una exclusión. En los de baja probabilidad, los que salen negativos, me los excluyo. Me vale más cuando sale negativo en los de baja probabilidad. ¿Está claro eso, no? Acá vemos, esto es lo normal, que debe verse así, todo blanquito, blanquito, blanquito. Pero miren acá. Ahí está el trombo. Ahí está la obstrucción. ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, acá. ¿qué pasa si el paciente es una gestante? Bueno, en este caso, perdón, es un paciente con alergia, como es con contraste, angio. Angio viene de vaso, ¿no? Se echa contraste. Este blanquito es porque se le han hecho contraste para pintar, ¿no? Esas arterias pulmonares. Pero ¿qué tal si el paciente es alérgico al contraste? O puede ser que este paciente, ¿cómo se llama? Tenga una creatinina alta y me impide darle contraste. Bueno, esto podríamos ayudarnos de la gamografía, ¿no? ¿Qué es la gamografía? Es a través se puede decir, de radioisótopos para ver zonas de donde no hay captación de esa perfusión, ¿no? Entonces, acá hay zonas huecas donde nos dicen dónde podría estar esa no captación de la gamografía. Entonces ya deben saber que el gold estándar es el angiotem de tórax. Hoy en día es disponible en todos los centros, obviamente se irradia obviamente ya en comparación a antes se irradia menos. El tema es que necesitas darle contraste. La gamografía no necesita dar contraste, obviamente sí se irradia igual, y es una irradiación menor, ¿no? A la tomografía, al angiotem. Antes se utilizaba la arteriografía, o sea, se le hacía, eh, eh, antes era como el gold estándar, ¿no? Hoy en día ya no se utiliza, esto ya no, entonces el gold estándar, angiotem de tórax. Dije que una forma de manifestarse es el paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica. ¿Y cómo se puede presentar esta inestabilidad hemodinámica? Bueno, les dije que esta inestabilidad hemodinámica puede presentarse, ¿por qué? Bueno, porque el paciente, como hay una distensión del lado derecho, hay una mayor demanda del lado derecho, y a el lado izquierdo no le está llegando sangre. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción en el lado derecho de las arterias, pues al final me va a producir una disminución de la presión sistémica y este paciente me va a producir una inestabilidad hemodinámica y me puede producir como una hipotensión o un shock. ¿Sí?
Entonces, el paciente puede presentarse como una para cardíaca, o sea, el paciente está haciendo y hace una para cardíaca, entonces tienes que reanimarlo, ¿no? O puede ser que haga hipotensión. Hipotensión, ¿cuánto es? Una presión, una PAS menos de 60, ¿sí? Más o menos más arriba de 15 minutos. Pero también puede ser un shock obstructivo, es decir, una hipotensión, y puede ser que requiera vasopresores, y hay también una hipoperfusión, ¿no? Zonas de órganos que vemos que están afectados, ¿no? Como puede ser el estado mental, puede ser que tenga frialdad distal, puede ser que esté orinando poco o no orine, o el lactato esté alto, ¿no? Y hemos hablado de escalas para ver la probabilidad si tiene TEP o no tiene TEP, pero también hay otras escalas para ver si el paciente, ese TEP que ya fue diagnosticado, ver su gravedad, si es muy grave o no es tan grave. ¿Qué hace esta gravedad? Bueno, la edad, ¿no? De más años es más riesgo. El hombre es más riesgoso que la mujer. Si está con un cáncer, ¿no? Entonces vamos a ir nuevamente. ¿Qué te lleva más? Que tenga más puntos. Que tenga un estado neurológico alterado, ¿no? ¿Qué más? Que tenga cáncer. ¿Qué más? Que tenga una presión sistólica menos de 100. O sea, llegando a una hipotensión, ¿no? Y esto nos da un riesgo de muerte. Pero también hay otras formas de clasificarlo, ¿no? En esta escala de gravedad del TEP. Bueno, si hay inestabilidad hemodinámica, si tiene una escala de gravedad de TEP tipo PESI alta, si tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? Sea por ecocardiograma o eh, por angiotomografía, perdón, todas esas son y tiene troponinas altas. ¿Tocó troponinas? Sí, troponinas. Nos habla de un alto riesgo. ¿De qué? De gravedad de TEP. Si cumple todos esos menos la inestabilidad hemodinámica, pues si cumple todo eso nos habla de un intermedio alto. Si cumple, para que sea un intermedio bajo, debe ser un PESI o algún criterio de TEP grave alto y uno positivo, o sea, de disfunción del BD o troponinas, ¿no? Y el bajo, pues solamente que cumple ninguno, ¿no? No cumple ninguno. Entonces, ¿cómo es el abordaje? Primero estoy sospechando que es un TEP. Ahora, este TEP, digo, ¿tiene estabilidad hemodinámica? ¿Sí o no? O sea, ¿está estable? ¿Sí o no? No tiene estabilidad hemodinámica, no tiene, o sea, está bien. Entonces, evalúo la probabilidad, hago mi predicción, sea con el Wells o con Ginebra. Y me sale dos opciones, una alta probabilidad o una baja probabilidad. Les dije que, o una baja probabilidad, ¿qué le pedimos? Al baja probabilidad, Dímelo D. dímelo D. Y si me sale negativo, ¿es bueno o no? ¿Es bueno o no? Se descarta. Se descarta, muy bien. No necesita tratamiento porque no es TEP, es otra cosa, pero no es TEP. El dímelo D que me sale positivo, ¿me ayuda o no? ¿Me ayuda o no? Sí, para peronagio. No me ayuda o sea, no me ayuda en el sentido que no hago un diagnóstico. Tengo que seguir pidiendo cosas. O sea, pido la angiotem. ¿Sí? Y con la angiotem digo, ¿es TEP o no es TEP? Si es TEP, pues tratamiento. Si no es TEP, sin tratamiento. Pero esa es la baja probabilidad. Y si es alta probabilidad, ¿qué le pido de frente? La Ay, angiotem. Angiotem. Tengo dos opciones. ¿Es TEP? Tratamiento. ¿No es TEP? Bueno, ya no tratamiento, hablo del TEP, ¿no? Ese es sin inestabilidad. Pero ¿qué tal si el paciente tiene el probable TEP, sospecho que es TEP, y tiene inestabilidad hemodinámica? Bueno, como está inestable, no le voy a poder probablemente hacer el angiotem. Entonces, le hago un ecocardiograma ahí echadito y veo, ¿tiene disfunción del ventrículo derecho o no? Si no tiene, bueno, al menos esa inestabilidad no es por TEP, porque no veo nada que le esté causando alteración en el BD. Para que sea un TEP con inestabilidad es porque debe ser una afectación de un vaso grande. ¿Entienden, no? Ahora, si tiene disfunción del BD, veo,
este paciente con estas condiciones que está inestable, ¿puedo hacerle el angioten, sí o no? Si la respuesta es sí, hazle el angioten, pues. Sale positivo, dale tratamiento de TEP. Si es negativo, busca otra causa de esa inestabilidad hemodinámica. Pero si el angiotem no lo puedo realizar, bueno, y es altamente probable, bueno, existe la posibilidad de que tú le inicies un tratamiento por el alto riesgo de TEP. Entonces, el paciente con TEP agudo, ¿qué hago? Le inicio anticoagulación. Puede ser una heparina de bajo peso molecular, o no fraccionada, ¿no? ¿Está inestable? Si está inestable, es un paciente de alto, de alto riesgo. Y acá está, el paciente ya está confirmado, ¿ah? Paciente con TEP, dice, no dice probable, dice, ya el paciente tiene TEP. A todos los anticoagulos. ¿Tiene inestabilidad hemodinámica? Sí tiene inestabilidad hemodinámica. Bueno, a este paciente le doy un tratamiento de perfusión de soporte. ¿Cómo es eso? Bueno, puedo hacerle una trombólisis, paralizar ese coágulo. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica, bueno, tengo que evaluar los dos pasos. ¿Tiene signos clínicos de gravedad de TEP? Como los que mencionan acá. Y tiene disfunción del BD, sea por eco o por tomografía. Si la respuesta es sí, 1 o 2, o sea, que sí tiene alteración del BD o tiene algún signo de gravedad, bueno, le pido troponinas. Troponinas positivas más disfunción del BD, tengo que monitorizarlo y considerar, no es que le voy a dar una reperfusión. ¿Qué reperfusión? Sea con trombólisis o sea con cirugía, pero abrir, reperfusión, o sea, es ese vaso que está obstruido, reperfundir, abrir, mejor dicho. Pero puede ser que las troponinas salgan negativas, un riesgo bajo. Lo hospitalizo y lo sigo con la anticoagulación. Pero si no tiene signos de alguna TEP grave, ni tampoco tiene signos de disfunción del BD, bueno, es un bajo riesgo. A este paciente, ¿existe apoyo familiar o no? Si es que sí tiene apoyo familiar, es fácil el acceso a la atención, no vive cerca, y no existe otra razón para poder hospitalizar, bueno, puedo darle de una alta. Si no, se queda. Basta aunque no cumpla uno, se queda. Seguimiento. Entonces, el tratamiento a los pacientes con un alto riesgo, con un alto riesgo ya es diagnóstico, ya tiene TEP, pero es un alto riesgo, un paciente, sí, igual le doy la anticoagulación, le puedo dar trombólisis de preferencia, y si es que no puedo dar trombólisis, le hago una cirugía con una embolectomía, ¿sí? ¿Qué es la embolectomía? Es a través de la ingle, entra a través de los vasos de la femoral, llego hasta el corazón y lo puedo abrir, ¿no? Perdón, a través de cirugía abierta, lo puedo sacar o absorber, aspirar, mejor dicho, el trombo, ¿sí? Pero también puede ser un tratamiento percutáneo, ese sí es a través del vaso, entonces nosotros a través de catéteres aspirar, ¿no? Ese trombo, intentar respirar. Esto, la noradrenalina, si están con hipotensión, pues le doy noradrenalina. Si el ventrículo derecho no está funcionando bien, le doy dobutamina. ¿Sí? El ECMO, bueno, el ECMO es para los pacientes con una terapia puente, ¿no? Para poder hacer la cirugía, ¿no? Entonces, estas que están acá sí o sí están indicados, heparina, trombólisis o cirugía. Estos son medicamentos que podría considerar, ¿sí? Caso que tenga un tratamiento percutáneo, una posibilidad de considerar, y si está con alguna función del PT o de hipotensión puedo dar, ¿no? El tratamiento para los que tienen un riesgo intermedio, ya tiene TEP, pero tiene un riesgo intermedio de gravedad, bueno, a estos pacientes la primera opción es dar un DOAC, o sea, un anticoagulante directo
sea del 2 o del 10, o sea, tipo dabigatran, apixaban, endoxaban o rivaroxaban. Ese es de preferencia versus los anticoagulantes, como es eh, la warfarina, ¿no? De preferencia un DOAC. ¿Qué otro más puedo dar? Una trombólisis, ¿no? Si el paciente obviamente no presenta deterioro hemodinámico, pero veo que está empeorando su situación clínica y veo algunos signos que está haciendo hipotensión. Entonces, veo que va a ir hacia un riesgo alto. Bueno, sí, ya no voy a esperar que se complique, ¿no? Puedo decidir y hacer una trombólisis. Y puede considerarse la embolectomía, sea percutánea, ¿no? Si el paciente, un catéter percutáneo o embolectomía, si el paciente ve un deterioro, ¿no? Bueno, y en el tratamiento crónico el paciente ya pasó la parte aguda, sobrevivió, pues mínimo le tengo que dar un anticoagulante, ¿no? Y mínimo 3 meses. ¿Solo 3 meses? No, pues esto puede llevarse 6 meses, un año, de manera indefinida, depende del paciente, ¿no? Si tiene alto riesgo de volver a hacer. ¿Y cómo es eso? Acuérdense de la triada de Virchow, ¿no? Si el paciente ya tiene una neoplasia, puede ser. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bueno, espero haya sido todo claro y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.